Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En la quietud de la noche madrileña. Una quietud solo rota por el lejano traqueteo de algún coche de caballos rezagado y el murmullo de los noctámbulos. En Las Tascas, la calle de Fuencarral dormitaba bajo la mortecina luz de los faroles de gas. Era la madrugada del 2 de julio de 1888, y en el número 109 de esa vía, un edificio de apartamentos que albergaba a familias de diversa laya, el silencio estaba a punto de ser desgarrado por un grito ahogado y el crepitar de las llamas. Dentro del segundo izquierda, en una vivienda decorada con el gusto recargado pero austero de quien atesora más de lo que disfruta, yacía el cuerpo sin vida de doña Luciana Borcino, una viuda entrada en años y en carnes, cuya fortuna era tan conocida como su carácter avaro y desconfiado. Su muerte no sería un susurro en la crónica de sucesos de la ciudad, sino un estruendo que sacudiría los cimientos de la sociedad madrileña, desde los mentideros de los cafés hasta los más altos despachos del gobierno. Un humo denso y negruzco, con el hedor acre del petróleo, comenzó a filtrarse por debajo de la puerta y a serpentear por las rendijas de las ventanas, alertando a los vecinos del piso inferior. Primero fue una tos, luego una llamada a la puerta, y finalmente, el pánico. Al forzar la entrada, los primeros en llegar se toparon con una escena dantesca. El salón, envuelto en una penumbra humeante, apestaba a hollín y a algo más, algo metálico y dulzón. Sobre la cama, o lo que quedaba de ella, un amasijo de sábanas carbonizadas y madera chamuscada, reposaba el cuerpo de doña Luciana, o más bien, su espectro calcinado. La piel, ennegrecida y resquebrajada, dejaba entrever la carne viva en algunos puntos, y sobre su pecho, 3 heridas punzantes, 3 bocas oscuras que hablaban de una violencia anterior al fuego. Una de ellas, la más certera, le había atravesado el corazón. El fuego no había sido el asesino, sino un torpe encubridor. En la cocina, como un guiñapo arrojado en un rincón, encontraron a Higinia Balaguer, la criada, tendida en el suelo, inconsciente. A su lado, un perro, el fiel guardián de la casa, dormitaba un sueño profundo e are, drogado con alguna sustancia que le había robado los ladridos. Higinia, una mujer de aspecto tosco y mirada vivaz, había entrado a servir en la casa apenas 6 días antes. Su presencia allí, en medio de aquel horror, la convertía en la principal sospechosa, en el epicentro de un misterio que no tardaría en cautivar y dividir a toda una nación. La noticia del crimen corrió como la pólvora por las calles de Madrid. Los periódicos, ávidos de historias que saciaran la sed de emociones del público, se abalanzaron sobre el caso como buitres sobre la carroña. El crimen de la calle Fuencarral se convirtió en el titular de todas las portadas, en la comidilla de todas las tertulias. Se publicaron grabados que recreaban la escena del crimen con un detalle morboso, se entrevistó a los vecinos, a los porteros, a cualquiera que pudiera arrojar un poco de luz, o de sombra, sobre el asunto. La vida de doña Luciana fue desmenuzada, su tacañería legendaria, sus rarezas, sus miedos. Y la de Higinia también. Se hurgó en su pasado, en su vida humilde, en sus amoríos, en su carácter. De la noche a la mañana, aquella mujer anónima se había convertido en un personaje público, en la encarnación del mal para unos, en una víctima de las circunstancias para otros. Las primeras declaraciones de Higinia fueron confusas, contradictorias. Dijo que se había despertado con el humo, que había intentado apagar el fuego, que no recordaba nada más. Pero su relato estaba lleno de lagunas, de silencios que la policía interpretó como mentiras. Poco a poco, las sospechas se fueron cerrando sobre ella. Y entonces, apareció otro nombre en la historia, un nombre que añadiría una nueva capa de complejidad y de escándalo al caso: José Vázquez Varela, el hijo de la víctima. Varelita, como se le conocía en los bajos fondos de Madrid, era la antítesis de su madre. Un joven de 23 años, apuesto y calavera, aficionado a las juergas, al flamenco y a los toros. Un vividor que nunca había dado un palo al agua y que mantenía con su madre una relación tormentosa, marcada por las constantes disputas por dinero. En el momento del crimen, Varelita se encontraba cumpliendo una condena leve en la cárcel Modelo por el robo de una capa, una anécdota más en su historial de pequeño delincuente. Pero su encarcelamiento no era un impedimento para que su sombra se proyectara sobre el crimen. ¿Y si no hubiera estado en la cárcel aquella noche?
¿Y si hubiera conseguido salir para cometer el parricidio y apoderarse de la herencia que tanto ansiaba? La investigación policial se convirtió en un laberinto de pistas falsas, de testimonios interesados, de rumores que se extendían por la ciudad como una plaga. Se descubrió que Higinia conocía a Varelita, que se habían visto en alguna ocasión. Se supo que el director de la cárcel, un tal José Millán Astray, un hombre de reputación intachable hasta entonces, sentía una extraña simpatía por el joven presidiario y le concedía ciertos privilegios. ¿Había permitido Millán Astray que Varelita saliera de la cárcel la noche del crimen? La pregunta flotaba en el aire, envenenando la opinión pública y salpicando de sospechas a las más altas esferas. Y entonces, Higinia cambió su declaración. Acusó a Varelita de ser el autor material del crimen. Dijo que él había entrado en la casa, que había discutido con su madre, que la había apuñalado y que luego había prendido fuego a la habitación para borrar las huellas. Ella, según su nueva versión, había sido una mera espectadora, una víctima aterrorizada que había sido obligada a guardar silencio bajo amenaza de muerte. La acusación de Higinia dividió a la sociedad madrileña en dos bandos irreconciliables. Los higienistas, que creían en la inocencia de la criada y veían en ella a una pobre mujer aplastada por el poder de los ricos y los influyentes. Y los varelistas, que sostenían que Higinia era una mujer astuta y malvada que había cometido el crimen, quizás con la ayuda de algún cómplice, y que ahora intentaba cargarle el muerto al hijo de su víctima. El juicio se convirtió en el mayor espectáculo que se había visto en Madrid en mucho tiempo. Las sesiones se celebraban en la Audiencia, un edificio imponente que se llenaba a diario de un público ávido de emociones fuertes. Los periódicos publicaban crónicas detalladas de cada sesión, transcribiendo los interrogatorios, describiendo los gestos de los acusados, analizando las estrategias de los abogados. Benito Pérez Galdós, el gran novelista de la época, fue uno de los cronistas del juicio, y en sus artículos se puede palpar la fascinación que el caso ejercía sobre la imaginación popular. En el banquillo de los acusados se sentaban Higinia Balaguer, José Vázquez Varela y una amiga de Higinia, Dolores Ávila, acusada de complicidad. El fiscal, con una oratoria encendida, pintó un retrato de Higinia como un monstruo de perfidia, una mujer capaz de las peores atrocidades. La defensa de Higinia, a cargo de un prestigioso abogado republicano, Nicolás Salmerón, intentó presentarla como una víctima de la injusticia social, una mujer empujada al crimen por la miseria y la desesperación. Los testimonios se sucedían, contradictorios, apasionados. Los peritos médicos discutían sobre la naturaleza de las heridas, sobre la causa de la muerte. Los testigos se desdecían, se acusaban mutuamente. El juicio se convirtió en un campo de batalla donde no solo se dirimía la culpabilidad o la inocencia de los acusados, sino también una lucha de clases, una confrontación entre dos mundos, el de los privilegiados y el de los desheredados. Finalmente, después de semanas de deliberaciones, el tribunal emitió su veredicto. José Vázquez Varela fue absuelto por falta de pruebas. La sombra de la duda nunca se disipó del todo sobre él, pero la justicia no encontró motivos suficientes para condenarlo. Dolores Ávila fue condenada a 18 años de cárcel como cómplice. Y sobre Higinia Balaguer cayó todo el peso de la ley. Fue declarada culpable de robo y homicidio y condenada a la pena de muerte. La sentencia fue recibida con una mezcla de estupor y de alivio. Para muchos, se había hecho justicia. Para otros, se había cometido un error irreparable. La figura de Higinia se agigantó en la derrota, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la opresión. Hasta el último momento, ella mantuvo su inocencia, o al menos, su versión de los hechos. En el patíbulo, momentos antes de que el garrote vil le arrebatara la vida, sus últimas palabras fueron un grito enigmático: Dolores, 14.000 duros. Una frase que nunca llegó a ser descifrada del todo y que añadió una última pincelada de misterio a un caso que ya era una leyenda. La ejecución de Higinia Balaguer fue un acontecimiento público, uno de los últimos de su clase en España. Una multitud se congregó para presenciar el macabro espectáculo, una muestra de la fascinación que la muerte y la violencia ejercían sobre la sociedad de la época. Su cuerpo fue expuesto durante horas, como una advertencia, como un ejemplo. El crimen de la calle Fuencarral dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Madrid. Se escribieron novelas, se compusieron coplas de ciego, se representaron obras de teatro. El caso se convirtió en un mito, en una historia que se contaba en voz baja en las largas noches de invierno.
Y aunque el tiempo ha ido desdibujando los detalles, el eco de aquel crimen sigue resonando en las paredes del número 109 de la calle Fuencarral, un recordatorio de que la verdad, a veces, es un fantasma que se niega a descansar en paz. La vida de los protagonistas siguió su curso de manera desigual. Varelita, el pollo Varela, el marquesito, como le llamaban con una mezcla de sorna y de envidia, intentó rehacer su vida. Con el dinero de la herencia, montó un taller de fotografía y, bajo un nombre falso para escapar del estigma de su apellido, gozó de un cierto éxito. Pero la sombra del crimen de la calle Fuencarral nunca le abandonó del todo. Años más tarde, se vio envuelto en otro escándalo, la muerte de una prostituta en extrañas circunstancias. Y aunque esta vez sí fue condenado, la memoria popular siempre le recordaría como el joven calavera que, quizás, se había salido con la suya en el crimen más famoso de la historia de Madrid. José Millán Astray, el director de la cárcel, dimitió de su cargo poco después del juicio. Su reputación había quedado manchada para siempre, y aunque nunca se pudo probar su implicación en el caso, la sospecha de que había facilitado la salida de Varela de la cárcel le persiguió hasta el final de sus días. Su hijo, que llevaba su mismo nombre, se convertiría años más tarde en una figura tristemente célebre, el fundador de la Legión Española, un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia y la controversia. Y en el recuerdo, como una figura trágica y enigmática, quedó para siempre Higinia Balaguer, la criada de la calle Fuencarral. ¿Fue una asesina a sangre fría o una víctima de las circunstancias? ¿Actuó sola o fue la cabeza de turco de una conspiración que la superaba? La respuesta se la llevó a la tumba. Pero su historia, la historia de una mujer humilde que se vio envuelta en un torbellino de pasiones, de mentiras y de muerte, sigue siendo un espejo en el que se refleja una época, una sociedad y las eternas contradicciones del alma humana. Un relato que, como los buenos folletines, nos sigue atrapando con su mezcla de misterio, de horror y de compasión, y nos obliga a preguntarnos, una y otra vez, ¿quién fue la verdadera víctima y quién el verdadero verdugo en el crimen de la calle Fuencarral? El Madrid de finales del siglo XIX era una ciudad de contrastes. Una ciudad que se abría a la modernidad con sus nuevos bulevares, sus cafés elegantes y sus teatros iluminados por la luz eléctrica, pero que al mismo tiempo arrastraba las lacras de la pobreza, la ignorancia y la desigualdad. En sus calles se cruzaban las damas de la alta sociedad, con sus vestidos de seda y sus sombreros adornados con plumas, y las vendedoras ambulantes, los mendigos, los buscavidas. Era un mundo de apariencias, donde la honra y la reputación lo eran todo, y donde un escándalo podía destruir una vida en un abrir y cerrar de ojos. En este caldo de cultivo social, el crimen de la calle Fuencarral encontró el terreno abonado para crecer y convertirse en un fenómeno de masas. La prensa, que vivía su edad de oro, vio en el caso una oportunidad única para aumentar sus ventas. Los periodistas se convirtieron en detectives, en jueces y en fiscales. Se publicaron todo tipo de teorías, a cada cual más rocambolesca. Se manipularon los hechos, se exageraron los detalles. Se crearon personajes que poco o nada tenían que ver con la realidad. La verdad se convirtió en un bien secundario, eclipsada por la necesidad de ofrecer al público una historia emocionante, un melodrama que le permitiera evadirse de la monotonía de su vida cotidiana. El juicio fue el clímax de este espectáculo mediático. La sala de vistas se convirtió en un teatro donde se representaba el drama de la vida y la muerte. Los abogados, con sus discursos grandilocuentes, se convirtieron en los protagonistas de la función. El público, que abarrotaba la sala, jaleaba a unos y abucheaba a otros, como si se tratara de una corrida de toros. La justicia se convirtió en un circo, y la verdad, en una quimera inalcanzable. El caso del crimen de la calle Fuencarral fue mucho más que un simple suceso. Fue un reflejo de las tensiones y las contradicciones de una sociedad en plena transformación. Una sociedad que se debatía entre la tradición y la modernidad, entre la fe y la razón, entre el orden y el caos. Una sociedad que, a través de este crimen, exorcizó sus miedos, sus prejuicios y sus fantasmas. Y en el centro de todo, como una araña en su tela, la figura de Higinia Balaguer. Una mujer que, a su pesar, se convirtió en el símbolo de una época. Una mujer cuyo destino quedó sellado por la fatalidad, por la injusticia y por la sed de sangre de una sociedad que necesitaba un chivo expiatorio para purgar sus pecados. Su historia, triste y terrible, nos recuerda que la línea que separa la civilización de la barbarie es a veces muy delgada, y que la verdad, como una joya robada,
puede permanecer oculta para siempre en las sombras de la historia. El relato del crimen no terminó con la ejecución de Higinia. La duda sembrada en el imaginario colectivo germinó en forma de leyendas urbanas y teorías conspirativas que perduraron durante décadas. Se hablaba de un cuarto hombre, un amante de Higinia o de Dolores, que habría sido el verdadero cerebro de la operación. Se especulaba con la existencia de un pacto secreto entre Varelita y las criadas para repartirse el botín. Se susurraba que el móvil del crimen no había sido el robo, sino la venganza por alguna afrenta desconocida. Las 5 colillas de cigarro encontradas en la escena del crimen, un detalle que nunca pudo ser explicado satisfactoriamente, alimentaron todo tipo de conjeturas. ¿Quién las había fumado? Higinia no fumaba. ¿Eran de Varelita? ¿O de ese misterioso cuarto hombre que algunos imaginaban moviendo los hilos desde la sombra? El arma homicida, un cuchillo de cocina, nunca fue encontrada. Otro cabo suelto en una madeja de misterios que parecía no tener fin. Incluso la fortuna de doña Luciana se convirtió en objeto de especulación. Se decía que era mucho mayor de lo que se había declarado, y que parte de ella había desaparecido sin dejar rastro. ¿Se la había quedado Varelita? ¿O se la habían repartido los verdaderos culpables, que habrían logrado escapar a la justicia? El enigma de los 14.000 duros que Higinia gritó antes de morir se convirtió en el mayor rompecabezas del caso. ¿A qué se refería? ¿Era una deuda, un soborno, el precio de un secreto? Algunos creyeron que era la cantidad que Varelita le había prometido a Dolores a cambio de su silencio. Otros, que era el dinero que Higinia le había confiado a su amiga para que se lo guardara. La respuesta, como tantas otras en esta historia, se perdió en el viento de aquella mañana de julio. El crimen de la calle Fuencarral dejó una profunda cicatriz en la sociedad madrileña. Puso de manifiesto las deficiencias del sistema judicial, la irresponsabilidad de la prensa y la facilidad con que la opinión pública podía ser manipulada. Fue un caso que hizo tambalear los cimientos de la confianza en las instituciones y que dejó un amargo sabor a injusticia en el paladar de muchos. Pero también fue un caso que despertó la conciencia social sobre la situación de las clases más desfavorecidas, especialmente de las mujeres. La figura de Higinia Balaguer, más allá de su culpabilidad o inocencia, se convirtió en un símbolo de la opresión que sufrían las criadas, las obreras, las mujeres sin recursos en una sociedad patriarcal y clasista. Su historia sirvió para denunciar las terribles condiciones de vida y de trabajo a las que estaban sometidas, y para poner sobre la mesa la necesidad de una mayor justicia social. Con el paso de los años, el crimen de la calle Fuencarral fue perdiendo su actualidad para convertirse en historia. Los protagonistas fueron muriendo, los testigos olvidando, y el caso se fue cubriendo con el polvo del tiempo. Pero su leyenda, como un fuego fatuo, siguió brillando en la noche de la memoria madrileña. Una leyenda que nos habla de la fragilidad de la vida, de la oscuridad del alma humana y de la eterna búsqueda de una verdad que, a veces, se nos escapa entre los dedos como el humo de un incendio. Y así, en el corazón de Madrid, en esa calle bulliciosa y llena de vida, el fantasma de doña Luciana Borcino sigue vagando, quizás, en busca de la justicia que nunca encontró, mientras el eco del grito de Higinia Balaguer resuena en la conciencia de una ciudad que nunca olvidará el día en que el horror se vistió de fuego y de sangre en el número 109 de la calle Fuencarral. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.